Ahora vamos a hablar del condensador. El condensador es un componente electrónico que básicamente lo que hace es almacenar energía eléctrica en forma de voltaje eléctrico por cortos periodos de tiempo. Hay dos tipos de condensadores dependiendo de cómo se polarice. Hay un condensador que es este tipo, que es no polar, y este es polarizado. El no polar significa que estos dos terminales son intercambiables indistintamente, esto no tiene polarización. El polarizado significa que hay una placa siempre que va a ser positiva, en este caso esta, y una línea curveada, que significa que esta placa va a ser la placa negativa. El condensador está básicamente fabricado por dos placas conductivas aisladas o separadas una distancia d, y entre ellas, formando un tipo de sándwich, hay un elemento aislante que se conoce con el nombre de dieléctrico. Entonces aquí está el dieléctrico y aquí está la placa inferior. Estas dos placas tienen la capacidad, este juego de sándwich entre dos placas conductivas y un dieléctrico tiene la capacidad de almacenar voltaje por efectos electrolíticos acá que ocurren en el dieléctrico, y pues es muy interesante porque permite hacer varias funciones eléctricas. En una de ellas es el filtrado de voltajes o el almacenamiento de voltajes por cortos periodos de tiempo. Aquí tenemos de nuevo un condensador, aquí tenemos la polaridad indicando que una placa es más positiva que la otra, y aquí tenemos las cargas de las placas, y esto forma una diferencia de potencial acá. Diferencia de potencial. Muy bien. Los condensadores que ustedes encuentran en el mercado van a tener una apariencia similar a la que les muestro acá. Los más famosos, los más comunes son estos de acá, que son condensadores de cerámica. Y estos de acá, que son más grandes físicamente y son tubulares, son los que llamamos condensadores electrolíticos. La diferencia entre ellos dos es la composición, como están hechos, y básicamente el dieléctrico. El dieléctrico acá es un dieléctrico electrolítico, y el dieléctrico acá es un dieléctrico de cerámica. Generalmente los valores de capacitancia de estos condensadores son muy bajos, y los valores de capacitancia de este electrolítico son más altos que los de cerámica. En el mercado ustedes van a encontrar muchos más tipos dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, estos son de tantalio, este es de poliéster, este es de mica, dependiendo obviamente del dieléctrico. Acá los tenemos de nuevo: cerámicos, electrolíticos, tantalios, etcétera, etcétera. La diferencia entre un condensador y otro radica en varios aspectos. Primero, qué tan sensible es el dieléctrico a la temperatura. Entonces, cuando un condensador se calienta, cuando está funcionando, el dieléctrico puede tener distinto reacción a la temperatura, y esa variación a la temperatura del dieléctrico hace que el valor capacitivo del condensador se altere, y pues dependiendo de eso, el circuito al cual está adherido el condensador puede funcionar o puede dejar de funcionar, o puede presentar algún comportamiento distinto. Entonces, dependiendo de todos esos factores, uno es la temperatura, el otro es qué tan añejo se vuelve el condensador. Cuando el condensador, con el tiempo, hay dieléctricos que tienen una longevidad distinta a otros, hay otros que son más longevos. Entonces la longevidad, o sea, que tanto al término de 1 año, 2 años, 3 años, un condensador va a variar su dieléctrico. Al variar dieléctrico, obviamente va a variar la temperatura y el valor de capacitancia. Entonces es un valor, una condición, algo importante que ustedes tienen que tener en cuenta, o el diseñador electrónico tiene que tener en cuenta,
Generalmente el hobbyista pues no tiene en cuenta estos detalles porque pues el hobbyista está generalmente orientado a proyectos cortos, a proyectos de no tan larga duración, de pronto no tan no, sin tener consideraciones de tolerancia, de pronto temperatura, etcétera. Pero de pronto un diseñador profesional sí tiene que tener en cuenta esos detalles. Otro tipo de condensador que ustedes pueden encontrar en el mercado son este tipo, que son los cerámicos, pero son condensadores SMD o Surface Mount Device, que significa que son condensadores que no tienen terminales. Los terminales están adheridos al cuerpo y son soldados a la placa directamente por puntos de soldadura aquí y acá, y son muy fácil de miniaturizar y son los que encontramos generalmente en la electrónica de hoy, en los televisores, en las computadoras, en los teléfonos, smartphones o teléfonos inteligentes. Esta es la tecnología que se usa en la electrónica de hoy. De manera similar como en los voltios, los amperios y en los ohmios usábamos los prefijos de ingeniería para indicar magnitudes superiores, en la capacitancia pasa algo pero contrario. Usamos sufijos de ingeniería para indicar unidades mucho más pequeñas. Resulta que un condensador o la unidad básica de un condensador es el faradio, y un condensador de un faradio es un condensador realmente grande. No es práctico tener un condensador de faradio por la física, o tener un condensador de un faradio sería algo completamente muy grande. Existen y el uso es netamente industrial en casos muy especiales, pero básicamente en la electrónica a la cual nos vamos a estar nosotros recurriendo y pues trabajando en este caso, nunca vamos a usar condensadores superiores a cientos de microfaradios. Entonces vamos a ver las unidades de prefijo que se usan en la medida de las condensadores, pero en este caso vamos a usar unidades de ingeniería para indicar fracciones pequeñas del faradio. Entonces generalmente en el mercado encontramos valores de 0.001 nanofaradio, esto quiere decir, usando potencias de 10, esto quiere decir un condensador de 10 a la menos 12 faradios, que es un 0.0012 ceros y luego un 1. Es una unidad muy pequeña y esto lo podemos abreviar como un picofaradio. Entonces similarmente podemos obtener valores de 10 picofaradios, de 100 picofaradios o de 1000 picofaradios. Luego la unidades intermedias tenemos el nanofaradio. El nanofaradio representa 10 a la menos 9 faradios y está abreviado con una N. Entonces un nanofaradio es 1 NF, 10 nanofaradios es 10 NF, 100 nanofaradios es 100 NF. Tal vez la medida más común en los condensadores son los nanofaradios y los microfaradios. Un microfaradio está representado con un 10 a la menos 6 faradios, y esto se abrevia como 1 μ F, que es un microfaradio. Si multiplicamos esto por 10 vamos a tener 10 microfaradios, 100 microfaradios, y volvemos a multiplicar por 10, o 1000 microfaradios, que equivaldrían a un milifaradio. No es muy normal tener condensadores comerciales de valores de milifaradio ni de faradio. Generalmente llegaremos a los miles de microfaradios de ahí para abajo, pero pues algunas aplicaciones comerciales usan unidades de milifaradio, no es común.